de recibir lo que Dios tiene para hoy. Hoy veníamos en el coche y veníamos escuchando una entrevista de uno de los grandes del Evangelio. ¿Cuántos conocéis a Carlos Anacondia? Gran hombre de Dios. Estaba ya viejito ahí, mayor, pero con toda su fuerza. A mí me sorprende. Yo tenía la oportunidad de conocerlo en persona, a Carlos, y realmente es un hombre tremendo. Es un hombre a quien Dios ha usado y sigue usando. Y él venía hablando de su conversión, de cómo Dios lo llamó. Y decía algo que me impactó. Dice, mira, yo el día que conocí a Dios, todo cambió en mi vida. Ese día hubo una convicción y todo lo que no tenía que estar porque no agradaba a Dios en mi casa, tuvo que salir. Dice, el mismo día que le conocimos. Es más, él decía, al poco de estar convertido, yo me colé en un hospital para orar por los enfermos. Qué bueno, yo quiero ver eso. Yo quiero vivir eso, yo quiero experimentar eso. Y creo que tenemos que entender como creyentes que tenemos que dar un cambio radical y un giro radical en nuestra manera de vivir. Muchas veces Dios nos impacta, Dios nos habla, pero pasa un espacio de tiempo que a veces se prolonga mucho en el tiempo antes de que seamos radicales con Cristo. Pero creemos que tenemos que volver al tiempo donde hay que ser un radical. Yo recuerdo una canción que decía, Señor, hazme un radical. Esa era de mis tiempos. Tengo unos añitos ya por encima. Bien, en esta mañana quiero que vengas a la palabra de Dios y a un texto que está en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es ese último libro? Pues vente a Apocalipsis al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Apocalipsis 1 a partir del verso 9. Y dice la palabra, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mira, en esta mañana quiero comenzar con una pregunta que nos evalúa. Y no sé si está ahí detrás. Pues ponla, Cristina. Una pregunta que nos evalúa. ¿Está ya ahí o no? ¿Y qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y es una pregunta sencilla, ¿sí o no?
¿Cuántas veces la has hecho? Seguramente hoy en la mañana cuando te has encontrado con los hermanos, lo primero que le has dicho es, ¿cómo estás? Yo se lo preguntaba a muchos, porque es una forma coloquial nuestra de hablar. ¿Cómo estás? Pero si se le pregunta a un conocido, normalmente vamos a responder, pues bien. Lo normal es que decimos cuando nos preguntan cómo estás, es bien. Ahora, si te lo pregunta un médico cuando vas a la consulta del médico y te pregunta, ¿cómo estás? Pues normalmente cuando vamos a un médico es porque no estamos muy bien, ¿no? Si no, no vamos, salvo que sea amigo tuyo. Pero sabemos que detrás de esa pregunta de cómo estás hay una evaluación. Va a haber un examen médico y va a evaluar algo. Ahora, si lo pregunta un amigo cercano, ponte en la escena. Tu mejor amigo, amigo cercano, te pregunta, ¿cómo estás? Quizás nuestra respuesta sea, mira, vamos a tomarnos un café, sentémonos un rato y te cuento cómo estoy. Te cuento cómo está mi vida, te cuento lo que estoy viviendo, te cuento cuál es la situación que estoy atravesando. Porque hay preguntas que no son casuales. Hay preguntas que lo que quieren hacer es examinarnos. Que lo que quieren hacer es profundizar un poquito más en lo que tú y yo somos. Preguntas, además, que van a revelar nuestra situación real. Que van a revelar lo que hay en nuestro interior. Y quiero que pienses en esto. Si Jesús hoy enviara una carta a esta iglesia, ¿te imaginas? Jesús escribe una carta y la envía a la buena semilla. ¿Qué diría esa carta? ¿Qué aparecería en esa carta? Imagínate, Jesús escribe una carta como las que escribían los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Relataban cómo estaba la iglesia a la que escribían. No, imagínate, Jesús escribe una carta a la buena semilla en Cádiz. Y seguramente lo que aparece en esa carta no es lo que nosotros creemos que debería aparecer. Seguramente lo que aparezca en esa carta no aparecería aquello que proyectamos ser como iglesia. Seguramente en esa carta ni siquiera se haría referencia a lo que muchas veces publicamos en las redes sociales. Porque Jesús tiene otra manera de vernos. Jesús mira mucho más profundamente. ¿Qué diría Él? Mira, el libro de Apocalipsis comienza así. Jesús hablando a las iglesias. Hablando a las iglesias. No comienza con bestias, ¿verdad que no? No comienza con juicios. Comienza con una evaluación. Con un examen. Con un estudio de lo que es la iglesia. Y antes de hablar del futuro, antes de hablar de lo que está por venir, antes de hablar de lo que está por acontecer, ¿qué hace Él? Él habla del presente. Él habla de la hora. Antes de revelar lo que vendrá, Él revela lo que ve. Él revela qué es lo que está percibiendo. Jesús habla del estado de su pueblo, del estado de su iglesia. Y eso nos habla algo profundo, y es que a Jesús le importa más la condición espiritual de su iglesia que la curiosidad profética que podamos tener tú y yo. Todos queremos saber qué vendrá, qué acontecerá, cómo serán los últimos tiempos, qué nos espera. Desde los comienzos de la humanidad, ¿cuántas veces hemos escuchado? Va a acontecer, va a venir. Queremos saber. Pero Jesús está interesado en cómo estamos tú y yo en este momento. Jesús está interesado en cómo está su iglesia hoy por hoy. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo es tu percepción de quién es Él? ¿Cómo eres capaz de verlo como ese Dios poderoso, con autoridad, capaz de cambiarlo y de transformarlo todo? Muchos quieren saber el futuro, pero Jesús quiere transformar tu presente. Jesús quiere transformar tu ahora, y eso es exactamente lo que necesitamos hoy, ser transformados por Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos, ser cambiados. Mira, el contexto en el que se escribe el libro de Apocalipsis es un contexto donde encontramos una iglesia bajo presión. Juan escribe en el año aproximado 95-96 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Décadas antes, ¿qué había pasado? Había habido un emperador llamado Nerón que había desatado una feroz persecución. Y ahora, el momento en el que estaba escribiendo, había una
segunda ola que golpeaba al mundo del cristianismo. Y Juan se encuentra no de vacaciones en una isla paradisíaca, se encuentra no en un spa allí en el mar Griego o en las costas del Mediterráneo. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en la isla de Patmos. Estaba detenido, estaba preso por causa del testimonio de Cristo. Estaba encarcelado por causa de ser un seguidor de Jesús, pero no solo un seguidor, sino un proclamador del Evangelio. En ese tiempo los cristianos eran excluidos del comercio. Los cristianos eran expulsados de sus casas. Los cristianos eran perseguidos. Los cristianos eran ejecutados. Mira, todo lo malo que le pasaba al imperio, ¿quién era el culpable? El cristiano. Eso es como si todo lo malo que pasa en el mundo, ¿quién tiene la culpa? Los cristianos. Pues eso estaba pasando en ese tiempo. Todo lo malo del imperio era venido o por causa del cristianismo. Y todo era por negarse simplemente a adorar o a darle esa gloria que el emperador pedía. No era popular seguir a Cristo. No era popular ser alguien que profesaba ser un hijo o una hija de Dios, sino que era peligroso. Y es en medio de ese contexto, en medio de esa realidad social, que Jesús decide hablar. En medio de todo eso, Jesús decide hablar. Y Jesús siempre habla cuando su iglesia está bajo presión, ¿lo crees? Él se pronuncia cuando la iglesia está bajo presión. Pero mira, la iglesia debe estar preparada y dispuesta ¿a qué? A escuchar. A escuchar. La voz de Cristo no es una voz débil. Es clara, es poderosa, es soberana. Y escucha esto. Tal vez tú y yo hoy no estamos enfrentando los coliseos romanos. Aunque tenemos un circo romano ahí en el casco antiguo. Pero vamos de turismo para ver las piedras. Hoy por hoy nos sueltan leones ahí para que nos coman. Tal vez no enfrentamos eso, pero sí estamos enfrentando una cierta presión cultural. Estamos enfrentando una cierta presión ideológica y estamos enfrentando una cierta presión moral. Ahora, la pregunta en este tiempo para ti y para mí es, ¿escucharemos la voz de Dios en medio de esa realidad? ¿Escucharemos la voz de Dios en medio de esas circunstancias? Porque la voz que habló a Juan en ese tiempo es la misma voz que nos está hablando a ti y a mí como iglesia en este momento. Es la misma voz que se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Juan escucha una voz fuerte y dice el libro de Apocalipsis que era una voz como de trompeta. ¿Has oído alguna vez una trompeta tocar fuerte? Dice que era una voz como de trompeta, no era un susurro. No era una sugerencia, no era ese consejo suave que muchas veces nos llega, ni siquiera era una opinión más, era una voz que ordenaba, era una voz que traía autoridad, era una voz que anunciaba y proclamaba algo real. Y en el mundo antiguo cuando sonaba una trompeta significaba algo, o bien que el rey iba a hacer acto de presencia, o bien que había un tiempo de guerra o de peligro. Para eso se usaban las trompetas. Y esta es la revelación de Jesucristo. No soy un Cristo débil. No soy alguien debilitado. No soy un Cristo que está culturalmente acomodado. Él le está diciendo a través de esa proclamación con voz de trompeta, le está diciendo, mira, yo soy ese rey exaltado. Me encanta la descripción que hace Juan, porque dice que vio un hombre con un rostro como... ¿A quién le recordaba? Recordaba a Jesús, ¿verdad? A ese Jesús que él había conocido. Le recordaba al Hijo de Dios hecho hombre, pero no era el mismo. No era el mismo, había algo que estaba cambiado en aquel rostro que él sentía familiar. Y en aquel hombre encontraba que cuando hablaba lo hacía con autoridad. Y cuando Jesús habla, lo hace con autoridad. Una autoridad que traspasa los siglos. Una autoridad que traspasa los tiempos y las sociedades. Y aquí hay algo que quiero que grabes en tu memoria, en tu espíritu y en tu corazón en esta mañana. Mira,
La iglesia no necesita una voz que nos entretenga. No necesitamos una voz que nos adorne cosas o que nos haga las cosas más sencillas. No se trata de eso. Nosotros necesitamos una voz que nos despierte. Necesitamos una voz que nos impulse y que nos lleve a entender quién es Dios. A entender quién es Él. Cuando la iglesia se adormece espiritualmente, Cristo nos susurra. ¿Tú le has susurrado a alguien que esté dormido alguna vez? ¿Y lo quieras despertar? Oye, despierta. ¿Verdad que no? Le pegas un grito, ¿no? ¡Quillo, despierta ya! ¡Espabila! Dios está pidiendo a su pueblo que se despierte. Cristo toca la trompeta. Toca la trompeta. Y en ese momento, como se encontraba Juan, él estaba en el Espíritu. Es decir, él estaba en una posición sensible, predispuesta ¿a qué? A escuchar lo que Dios quería decirle. ¿Y dónde estaba él? Preso en una isla, aislado, exiliado, por causa del evangelio. Pero en medio de todo eso, la situación más complicada que te puedas imaginar, él dice que estaba en el Espíritu presto a oír a Dios. Y muchas veces a nosotros nos duele una uñita del dedo chico y no queremos oír ni... Pero tenemos que aprender. Mira, su realidad era la de un exiliado, la de alguien solitario, rechazado, pero estaba buscando a Dios. Estaba buscando a Dios. Y quiero decirte algo, tu dificultad, y quizás es fuerte lo que te digo hoy, pero siento decírtelo en esta mañana. Tu dificultad no es una excusa para que andes en tibieza. Tu dificultad no es una excusa para que andes en una línea. Cuando le dije al ChatGPT que me hiciera este dibujo, digo, mira, quiero una grieta en medio de la Biblia. Porque muchas veces nos movemos en una línea fina que manifiesta tibieza en nuestra manera de conocer, de seguir y de obedecer y sobre todo de escuchar el propósito de Dios para nuestra vida. Y como iglesia tenemos que aprender de lo que aquí se nos está diciendo. Si estás pasando una temporada dura, no te desconectes de Dios. Muchas veces hacemos lo que no tenemos que hacer. Temporada dura, me desconecto de Dios. Temporada dura, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de buscar y lo primero que hacemos es que no tengo ganas ni de congregarme. Me ha pasado. Sé de lo que te estoy hablando, lo he vivido. Pero debería ser todo lo contrario. Es el peor momento para hacerlo. ¿Te imaginas a Juan allí en Patmos, encerrado en su aposento o en su celda, diciendo y llorando todo el día, ¿qué hago aquí por causa del evangelio? Allí se habría muerto, se habría quedado. Pero él se fortalece buscando en el Espíritu el propósito y la voluntad de Dios. Y en medio de esa dificultad viene una voz de trompeta. En tiempos difíciles, no retrocedas espiritualmente. No es el tiempo de huir. No es el tiempo de esconderse. ¿Sabes lo que toca en tiempos difíciles? Buscar más profundamente al Señor. ¿Sabe lo que nos toca como iglesia en este tiempo? Buscar más profundamente al Señor. Pero no solo como iglesia, sino aquellos que tienen una inquietud en su corazón. Quizás hay alguien que no conoce a Dios todavía, pero hay una inquietud, una desesperación porque las cosas cambien. En medio de eso, busca en profundidad el propósito y la voluntad de Dios. Algunos retroceden cuando la presión aumenta, pero Juan profundizó. Cuando Juan se vuelve, ¿a quién ve? A Jesús, ¿verdad? Pero fíjate que no ve al carpintero, no ve a ese maestro que iba de un lugar para otro, no ve al cordero ensangrentado en un madero o en la cruz. Él ve a un Cristo glorificado. Él ve a alguien que era totalmente diferente a aquel que conoció en cuanto a su aspecto externo.
Y dice que estaba en medio de 7 candeleros. Y no voy a describir lo que hemos leído en Apocalipsis, pero era una descripción majestuosa. Es más, si tratas de imaginarte la escena, no tienes capacidad humana para reflejar todo lo que ahí dice. Ese no es el niño del pesebre, no es el siervo humillado, es el Señor glorificado, a quien él estaba viendo. ¿Y qué le ocurre a Juan? Dice Juan que cuando se vuelve y ve esa escena, dice que él cae como muerto. Porque una revelación real de Cristo, ¿qué es lo que va a provocar en nosotros? Lo primero que tiene que provocar en nosotros es humildad. Es decir, ¿quién soy yo para contemplarlo a Él? ¿Quién soy yo para recibir tal visión de quién es Dios? Pero qué bonito lo que hace aquí y lo que se narra en este pasaje. Dice que cuando Él cae ante la visión de quién es aquel hombre que está hablando con Él, dice que el Cristo glorificado pone su mano sobre Él. Jesús le toca, pone su mano sobre Él. ¿Sabes por qué? Porque siendo Dios poderoso de autoridad, Él sigue siendo un Dios que tiene un corazón de amor y de compasión. Amén. Él sigue siendo alguien cercano. Él no se queda en su trono ahí diciendo, ahora te las apañas. No. Él sigue siendo aquel que en medio de toda su autoridad está a tu lado para sostenerte, para levantarte. El Cristo glorificado sigue siendo compasivo y dice, mira, no temas, no temas. Le está diciendo, cobra ánimo, cobra aliento, no tengas temor. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que vive, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora digo, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le está hablando de llaves que abren situaciones, que cambian realidades a un hombre que está exiliado, solo y preso en una isla. Por causa de haber predicado el evangelio. Le está diciendo en otras palabras, escucha bien esto. Mira, Roma no tiene las llaves. Domiciano podrá ser el emperador, pero él no tiene la última palabra de lo que a ti te vaya a acontecer. Le está diciendo, la persecución no tiene las llaves. Mi pueblo no tiene por qué estar atemorizado por causa de la persecución. Le está diciendo, la muerte no tiene las llaves. La iglesia necesitaba ver esa visión. Necesitaba recibir esas palabras. La iglesia necesitaba entender quién es Jesús, quién es Dios. Lo necesitaba en aquella época, pero quiero decirte, la iglesia en este tiempo también necesita tener esta visión de quién es Cristo. Necesitamos tener esta visión de quién es Él. La iglesia perseguida necesitaba saber quién era Jesús, pero la iglesia moderna, la de hoy, necesita entender a quién sigue, a quién sirve, con quién camina. Porque muchos conocen al Jesús del pesebre, al que nos presentan en Navidad. Ese niño pequeño, cariñoso, ese niño lindo que está ahí de una forma tierna. Muchos conocen al Jesús del Calvario, al que está crucificado en una cruz, agonizando, medio muerto, pero muy pocos recuerdan o viven con la conciencia de que Cristo ha sido exaltado, de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, de que Él reina y gobierna en autoridad. Pocos recuerdan esa visión de quién es Él. Y tú y yo tenemos que entender que nuestra fortaleza espiritual depende de esa visión. Depende de esa visión. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó ahí sin poder ni autoridad. Jesús está hoy reinando y sentado a la diestra de Dios. Y la iglesia ha olvidado quién es ese Jesús. Muchos hemos olvidado quién es ese Jesús. Conocen al Salvador, pero no viven bajo el señorío del Rey. Y hay una diferencia entre conocer al Salvador y vivir bajo la autoridad y el señorío del Rey. Ahí todo cambia. Ahí todo cambia. Y estamos en un año donde la palabra pastoral habla acerca de
su poder. Mira, si tú quieres vivir en su poder, si tú quieres experimentar su poder en tu día a día, tienes que aprender a vivir bajo el señorío del Rey. Y entender que la cultura en la cual tú estás no tiene la última palabra. Entender que la economía en la que te encuentras no tiene la última palabra. Entender que tu malestar físico, tu limitación física por causa de enfermedades no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. La última palabra la tiene Él, que está sentado en autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Si tu visión de Jesús es pequeña, tu fe es pequeña. Si tu visión de Jesús es una visión limitada, tu fe va a estar limitada. Pero cuando tú eres capaz de entender y ver esa visión que Juan describe en Apocalipsis de quién es Jesús, es decir, si tu visión de Cristo es una visión gloriosa, ahí de repente tu valentía va a crecer. Ahí de repente tu fe va a crecer. A partir del 19, versículo 19, versículo 20, leemos algo interesante con esa visión del candelero, con esa visión de las estrellas. Dice que ese candelero había alguien en medio, ¿no? Representaba a las iglesias y Jesús estaba en medio. Jesús está en medio de los candeleros. Y ahí habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Mira, Él no las observa desde la distancia, no las observa desde la lejanía. Le está diciendo, yo estoy en medio de cada una de ellas. Estoy en medio de mi pueblo. ¿Y por qué dice eso Jesús? Porque luego las palabras, y cuando leemos Apocalipsis vemos que las palabras que le dice a algunas de ellas no son fáciles, ¿verdad que no? Son palabras duras. Pero Él les está diciendo, mira, yo estoy en medio de ellos porque a pesar de lo que te digo, a pesar de lo que te estoy transmitiendo que quizás tienes que cambiar, mi propósito no es otro que traer consuelo en medio de mi pueblo. Mi propósito no es otro que traer la visión de quién yo soy para que ellos se sientan seguros, descansen y tengan paz en medio de estos tiempos. Pero también para que comprendan algo, que hay una responsabilidad en aquello a lo que yo los he llamado a hacer. Y, ¿qué hace la palabra de Dios también? Haya una confrontación. ¿Para qué? Para que podamos tomar una decisión de cambio. En medio de la confrontación somos desafiados al cambio. Muchos creen que en medio de la confrontación lo que somos desafiados es a perecer en ella. No te equivoques. Cuando Dios te confronta, no es con el propósito de fulminarte. Es con el propósito de transformarte. Es con el propósito de cambiarte. Él le está diciendo, yo veo lo que hay en medio de mi iglesia. Yo veo lo que hay en tu vida. Él ve la fidelidad. Él ve tu adoración, tu alabanza. Él ve lo que te motiva. Ve tu amor. Él te ve en lo secreto. Es más, Él ve tus luchas en el silencio. Él ve el cansancio. Ese cansancio que puedas estar atravesando. Pero también ve la perseverancia. Ver si eres constante. Él ve la pasión. Hay pasión por Dios en tu vida. Ahora, no solo ve eso. También ve aquellas cosas que nos hacen perder la perspectiva de quién es Él. También ve aquellas cosas que no deberían estar y que nos llevan a vivir como hijos del reino, pero muchas veces no somos hijos del reino porque hemos atravesado la grieta. Nos hemos metido en un lugar que no corresponde con aquello que deberíamos ser conforme al corazón de Dios. Él ve la tibieza, Él ve la hipocresía, ve el acomodo, incluso ve la dejadez y la desidia, ve la cobardía, pero lo más importante es que a Él no le sorprende nada de eso. Lo más importante es que Él no va a dejarte ni a desecharte por nada de eso. ¿Sabes lo que hace Él en medio de todo eso? Y lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, Él habla a su iglesia. Él levanta una voz de trompeta, un aviso diciendo, aquí está el Rey.
aquí está alguien que puede cambiar todo. Aquí está alguien que tiene poder y autoridad. Aquí está alguien que es capaz de ganar esas batallas. Ahora la gran pregunta es, ¿escucharemos lo que Él dice? ¿Escucharemos lo que Él está gritando en medio de este tiempo? A tu vida, a mi vida, lo que está gritando a la iglesia, lo que está gritando a esta sociedad y a este mundo. ¿Escucharemos lo que Él dice? Si has leído Apocalipsis, habrás leído una frase que se repite mucho al final de cada carta a las iglesias. Y seguro que te suena. Cada mensaje termina con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice el que esté de acuerdo, oiga. No dice tampoco el que lo apruebe, oiga. Dice el que tenga oído. El que esté dispuesto. El que realmente quiera escuchar el consejo de Dios. Porque el problema no es que Cristo no hable. ¿Sabes cuál es el problema? Que la iglesia no escucha. El problema es que muchas veces nosotros no escuchamos. Cristo sigue hablando hoy por hoy. Él sigue abriendo su boca. Mira, hoy estamos siendo evaluados. Hoy estamos siendo evaluados por medio de la palabra. Y si Jesús hablara hoy a esta congregación, ¿tú crees que nos llamaría a volver al primer amor? ¿Tú crees que nos haría un llamado a volver a ese primer amor? O quizás nos diría que somos fieles en medio de la debilidad. O nos confrontaría por causa de tibieza. ¿Tú crees que nos animaría a perseverar en Él? Mira, ¿sabes? La pregunta no es qué iglesia somos. Esa no es la pregunta. La pregunta no es qué clase de iglesia somos. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Aunque duela, aunque cueste, aunque provoque muerte en nuestro propio yo. Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir, no? Porque Jesús no solo va a afirmar a la hora de hablar, sino que va a traer corrección. Y la corrección de Cristo no es un rechazo para ti y para mí. ¿Sabes lo que hace la corrección? Es amor en acción. La corrección es el amor de Dios en manifestación. Hoy Dios está preguntándonos, está hablándonos, está expresando su corazón. ¿Y sabes lo que Él espera? ¿Sabes lo que espera de ti y de mí en esta mañana? Él espera una respuesta. Él espera una respuesta. ¿Quieres ser la iglesia que Jesús desea? ¿Quieres ser ese hombre, esa mujer que Jesús desea? Que Él anhela. No solo una iglesia que busca ser numerosa. No solo una iglesia que busca tener un calendario de actividades completo, sino ser esa iglesia saludable. Esa iglesia conforme a su definición. No a la del RAE, sino a la definición del corazón de Dios. Una comunidad fortalecida por el Espíritu. Amén. Un cuerpo que sigue a Cristo. Una iglesia que cumple su misión. Una iglesia que ama a Dios y a cada generación. Eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que Él está desafiándonos a hacer a través de su palabra. Y hoy nuestra oración debería ser: Señor Jesús, háblame. Señor Jesús, háblame, muéstrame lo que ves. Pero esta es una oración de valientes. Decirle: Señor, muéstrame lo que ves en mi vida. Porque muchas veces lo que te va a mostrar no te va a gustar. Señor, muéstrame lo que ves, pero no te quedas ahí, sino que sigues diciéndole: Señor, y corrige lo que sea necesario. Cambia lo que sea necesario. Eso es más de valientes todavía. Porque le está diciendo: Señor, te abro un espacio para que quites lo que tengas que quitar y para que pongas lo que tengas que poner. Y esa oración debe seguir diciendo: afírmanos donde somos fieles. Es decir, allí donde has hallado fidelidad, allí donde has hallado rectitud, allí donde has hallado compromiso, afírmalo, Señor. Mete más fuego,
Mete más leña. ¿Cuántos estáis dispuestos a decirle eso? Señor, mete más leña. Allí donde me has hallado fiel. Pero no te quedes ahí tampoco. Sigue diciéndole, Señor, dame un oído atento para escuchar tu voz. Atento para escuchar tu voz. Porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y la cabeza dirige y el cuerpo obedece. Y el Cristo exaltado, según vemos en Apocalipsis, todavía camina en medio de su iglesia. No es un símbolo, no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Él camina en medio de su pueblo. Y sabes, si Él camina en medio de tu pueblo, Él te observa. Él me observa. Sus ojos están atentos hoy a tu vida y a mi vida. Ahora, ¿qué está viendo Él en medio de su pueblo? ¿Qué están contemplando sus ojos en esta mañana, en medio de este lugar? Ahí podríamos levantar otra respuesta u oración y decirle, Señor, háblame. Señor, ante ese entendimiento de saber que estás en medio de este lugar hoy, que me estás observando, háblame. No solo traigas consuelo a mi vida, sino que le podamos decir, Señor, transforma lo que tenga que ser transformado. Que le podamos decir, Señor, despierta lo que esté dormido. Que le podamos decir, Señor, purifica aquello que se haya mezclado, que se haya contaminado. Y una vez más podamos cerrar esas palabras diciéndole, fortalece lo que permanezca fiel. Fortalece aquello que me ha anclado a ti hasta este día. Fortalece aquello que me ha hecho seguirte cada día. Porque queremos ser la iglesia que tú deseas. Queremos ser la iglesia que tú anhelas. Y cuando Él habla, la única respuesta es obediencia. Obedecer. Mira, hay una ilustración que te quiero dejar. Imagínate en la empresa, imagínate que trabajas en una empresa grande y se anuncia que el director general va a ir ese día a la empresa. El director general va a aparecer por las oficinas. ¿Sabes? Allí de repente todo cambia. ¿Sí o no? Allí de repente se limpian los escritorios, se organizan los archivos, se corrigen los detalles, se ajusta la actitud y todo el mundo contentos, felices y atentos, que viene el director nacional. ¿Por qué? Porque la presencia del liderazgo va a revelar lo que normalmente se esconde. Va a revelar lo que normalmente ocultamos. Ahora escucha esto con seriedad. Mira, Jesús no anuncia su visita. Jesús está aquí, entra y sale cuando Él quiere. Jesús no anuncia que viene, Él ya está en medio de su pueblo. Pero Él no viene a impresionar como quizás pueda hacer un director general de una empresa. Él no viene a impresionar, ¿sabes a lo que viene? Él viene a cogerle el pulso al corazón de su iglesia. Él viene a traer una evaluación, no viene buscando perfección. ¿Sabe lo que viene buscando? Él viene buscando fidelidad. Imagínate esas imágenes que proyectan muchos ahora en los canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok. Vivimos en la era de la imagen, ¿sí o no? Las redes sociales nos permiten mostrar una versión editada de nosotros mismos. Mira, si no hago algo muy sencillo. Métete un día en los estados de WhatsApp, que ponen muchos utilizan un avatar. Normalmente el avatar que ponen no es viejo, arrugado, gordo, ¿a qué no? Estoy hablando de un avatar. Normalmente el avatar que ponen es un avatar bien guapo, bien bonito, ¿verdad? A ver, los varones que estuvisteis en la reunión de hombres, ¿cómo era el logo del hombre que hemos puesto en la buena semilla? Estaba fuerte, ¿a que sí? Pusimos un tío cuadrado ahí. Imagínate el sembrador, lo estás viendo ahí detrás, imagino, ¿no? El sembrador. Pues imagínate ese sembrador, pero después de haber hecho
varios meses de sesiones de culturismo. ¿Por qué? Porque la imagen que nos gusta mostrar es un filtro. O cuando te haces una foto, te haces la foto desde el ángulo, sácame la foto desde mi ángulo correcto, desde mi versión bonita. O ponemos una sonrisa estratégica. Como cuando muchas veces yo, por eso soy los morritos. Pero detrás de ese filtro, detrás de esa imagen, detrás de esa realidad ficticia, ¿sabes? Puede haber ansiedad. Detrás de esa sonrisa puede haber vacío. Y ahora podemos proyectar una iglesia fuerte. Podemos proyectar una iglesia que va avanzando, que va creciendo. Podemos proyectar una iglesia que está comprometida, un liderazgo sólido. Pero ¿sabe? Eso puede ser proyección nada más. Porque cuando Jesús está en medio de su pueblo, Él quita los filtros. Él tiene un botón que hace al Photoshop y se apaga el Photoshop. Que el filtro que te ha puesto la cámara de repente desaparece y Él no ve el filtro, Él ve el corazón. Él no ve lo ficticio, Él ve lo real. Y Él no evalúa lo que proyectamos, Él evalúa lo que tú y yo realmente somos. Entonces la pregunta no es, ¿qué piensa la gente de nosotros? ¿Qué piensa la gente de lo que subimos a las redes, de lo que ponemos en la página web? ¿Qué piensa la gente de lo que hacemos un poquito aquí en el directo? Sino la pregunta es, ¿qué ve Cristo cuando camina en medio de su pueblo? ¿Qué ve Cristo cuando camina en medio de su iglesia? Tal vez algunos aquí en esta mañana han perdido su primer amor. Se han olvidado de aquel día en el cual rindieron su vida a los pies de Cristo. Tal vez algunos en esta mañana se han acostumbrado a la presencia de Dios. Y cuando te acostumbras a la presencia de Dios, no valoras quién es Él y lo que Él puede provocar en ti cada día, sino que es algo más. Tal vez algunos en esta mañana están sirviendo sin pasión, simplemente porque se sienten bien en medio de un grupo que les ha acogido. Tal vez algunos en esta mañana han levantado su voz en el tiempo de alabanza sin convicción de que lo que están cantando es real, de que lo que están cantando es una declaración de poder. Tal vez algunos en esta mañana han puesto el botón en automático y viven una vida cristiana en automático, día tras día, tras día, tras día. Y el peligro más grande muchas veces no es el pecado más escandaloso. Muchas veces no es el pecado que más se ve, que más se huele. Muchas veces no es ese, es la normalización de caminar en medio de una grieta que provocamos frente a los principios de Dios para ti y para mí. Porque la tibieza no duele. La tibieza al principio, ¿verdad? ¿Te has puesto agua tibia? ¿Y cómo es el agua tibia? ¿Es agradable o no? ¿Sí o no? Mira, la tibieza te relaja. Cuando tú te caminas en una tibieza espiritual, por un lado, tu yo se siente bien porque piensa que está agradando a Dios, pero que no está muriendo tanto a otras cosas y por lo tanto no le duele. No le duele. La palabra le habla. Toma algunas cosas, yo cambio en algunas, pero en otras continúo como soy. Y no me duele, no me provoca dolor, no me provoca muerte. Pero ¿sabes lo que hace la tibieza? La tibieza te mata lentamente. Te mata lentamente. Y cuando te das cuenta, estás muerto, estás muerta, estás agonizando. Cuando suena una alarma, al principio todos reaccionan, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si la alarma suena mucho tiempo y tú no ves peligro? ¿Qué pasa si la alarma suena mucho, 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 pero tú no ves fuego, tú no ves la ola venir, tú no ves peligro, tú no ves a nadie corriendo por la calle? Simplemente es que suena la alarma, suena la alarma, suena la alarma. ¿Qué ocurre? Empiezas a ignorarla. Empieza a ser algo normal en tu vida. Así funciona la conciencia espiritual muchas veces. Al principio el Espíritu Santo nos confronta fuerte, pero si le ignoras repetidamente, esa voz va a aparecer
que disminuye. Esa voz va a parecer que desaparece. Y no porque Dios deje de hablarnos, sino porque nosotros dejamos de escuchar. Dejamos de estar atentos a la trompeta. Dejamos de estar atentos a la voz de Dios. Mira, y hoy no es un mensaje para analizar lo que te estoy diciendo en esta mañana. No, mira, lo voy a analizar durante esta semana en mi casa, a ver si Dios me habla. No es un mensaje para analizar, porque muchas veces nos quedamos en el análisis. Y tenemos la gráfica y las anotaciones y lo hemos subrayado bonito. Y ponemos el mensaje en nuestro estado. Voz de trompeta. El título de la predicación de hoy era ¿Cómo estás? Hoy no es una palabra para analizar. Mira, hoy que te quiero decir es que esto es un mensaje para responder. Yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes cuál es tu realidad. Hoy es un mensaje para responder. Si Cristo enviara una carta a tu vida hoy, ¿qué diría? ¿Tienes obras, pero no hay amor? ¿Tienes fuerza pequeña, pero eres fiel? ¿Tienes reputación de estar vivo, pero estás adormecido, adormecida? Quizás dirías, has perseverado y no has negado mi nombre. No quiero que respondas en esta mañana, simplemente que analices, que pienses, que dejes que el Espíritu Santo te examine, porque la grandeza de una iglesia no se mide por lo grande que es, sino se mide por la obediencia a Dios. Mira, no se mide por el ruido, se mide por la fidelidad. Y yo no quiero cerrar hoy con emociones, y voy a ir cerrando ya. Quiero cerrar con determinación. Jesús sigue diciendo hoy, el que tiene oído, oiga. Y no es información lo que te estoy dando. Es una invitación de parte de Dios para tu vida, para mi vida. Y hoy puedes hacer 3 cosas. Te puedes defender frente a estas palabras. Las puedes ignorar o puedes rendirte a ellas y responder a lo que Él está diciendo. Pero solo una de esas respuestas es la que va a transformar tu vida. Necesitamos decir, Señor, quiero autenticidad. Quiero tu aprobación. Quiero tu presencia. Quiero tu espíritu. Mira, porque ese mismo Cristo que hoy te está evaluando es el mismo que hoy te puede restaurar. Ese mismo Cristo que hoy te está confrontando es el mismo que hoy te puede fortalecer. Ese mismo Cristo que quizás hoy te está corrigiendo frente a una actitud que no es la correcta, es el mismo que te está prometiendo victoria. Respondamos y vivamos como la iglesia del Cristo exaltado. Amén. Ponte de pie, vamos a orar en esta mañana.